Ok, muy bien, pues nuevamente bienvenidos todos. Estamos en Escudriñando las Escrituras, estamos escudriñando la última semana de Jesús aquí en la tierra, llamada la Semana Santa. Hemos atravesado ya por muchas cosas ahí. Estamos en el momento en el que Jesús ha salido de ese aposento alto en donde donde compartió la Santa Comunión, la Pascua con sus discípulos. Judas salió de ese lugar. Jesús empezó a darles un discurso que es pues todas las bases sobre los cuales la iglesia debería de empezar a funcionar. Todas las instrucciones de Jesús acerca de cómo funcionaría la iglesia, ahí están. Eh, y estamos en la parte en la que Jesús pues va caminando hacia el Monte de los Olivos, va caminando con sus discípulos a ese lugar, al huerto de Getsemaní, en donde finalmente él iba a ser entregado. Y estamos viendo toda la parte del discurso. Bueno, hoy estaremos analizando el Evangelio de Juan, capítulo 15 del verso 4 hasta el ah, Es el capítulo 16, pastor. 16, sí es cierto, capítulo 16, correcto. Juan 16 a partir del verso 4. Oh, pues no quiere quitarse. Ok, lo voy a leer y entonces damos inicio con todos los que quieran participar. Jesús sigue su discurso y les dice, esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Ok, esa es la porción que vamos a estar hablando, escudriñando el día de hoy. Entonces, no sé quién quiera iniciar compartiendo lo que vio, lo que escudriñó, la revelación que recibió. Así es que bueno, ¿quién quiere? Puede levantar su manita. Y como nadie levanta su manita, Yo empiezo. ya la Vianney. levantó Ya Vianey. está Vianney. Ya la Ah, levantó Vianey. Sale, Sí, ok. venga, Vianey. Bueno, no, yo dije, si no, pues ya nadie la levantaba, pues la levanto yo. No quería ser la primera, pero bueno. Bueno, entonces, pues vemos cómo Jesús está hablando de su partida de esta tierra, como hombre, ya él era necesario que él partiera para que nosotros recibiéramos a su espíritu. Aunque él estuvo presente con sus discípulos y les vino a mostrar al Padre, él sigue estando presente con nosotros porque nos dejó a su Espíritu Santo. Eh, aquí
No, en, en Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces vemos, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, ni se turbe su corazón, ¿no? Entonces, si no tengan miedo, nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él es el que, pues que Jesús no lo vino a dejar, ¿no? Él envió a su Consolador, que es Él, en nuestra vida, y Él es el que nos va a enseñar, pues, todo lo que Jesús vino a mostrarnos a través de su palabra. Él nos enseña, ¿no? Inclusive, pues, lo que dice que su palabra está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que dice en Jeremías. Y nosotros, pues también vemos aquí en Efesios 3, 14, 20, que dice, por estas causas doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, pues nosotros vemos aquí que realmente el Espíritu es el que nos fortalece, nos da la fortaleza, el poder interior en nuestro espíritu, y que la plenitud de Jesús, porque dice, Él habita el conocimiento de Él y su plenitud, la plenitud de Dios en nosotros. Y también en Juan, primera de Juan 4:4, dice, hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí tenemos al Espíritu Santo, que es más grande, y que el poder y el amor de Dios en nosotros nos da el Espíritu Santo para poder vencer, ya que Él vive en nosotros. El Espíritu Santo es nuestra guía y transforma nuestra vida. Su poder es manifestado en nosotros. Él nos fortalece día a día. Entonces, debemos estar agradecidos porque Jesús nos dejó a su Espíritu Santo. La misma esencia de Dios está en nosotros, ¿no? Entonces, el mismo Jesús está habitando en nosotros por la fe en nuestros corazones. Somos arraigados y cimentados en su amor, y el poder de Él, pues, actúa en nosotros, ¿no? Entonces, también dijo que cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquí mismo en primera de Juan 3:1, que dice, por esta 3:1, por esta causa, no, en primera de Juan, estaba leyendo otro. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe de que nadie se engañe el que el hacer justicia es justo. Como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, no, nada más hasta ahí, ¿no? Entonces, pues ya vemos que Jesús ya quitó nuestros pecados, aquí mismo lo dice, ¿no? Y que Él apareció para quitar nuestros pecados y ya no tenemos el pecado, porque ya no hay pecado en Él, aquí en el 5, ¿no? Entonces, Jesús quitó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Claro, quien hemos recibido a Jesús, pues hemos sido limpiados a través de ese sacrificio, porque Jesús ya se llevó nuestros pecados, pero pues quien no ha recibido a Jesús, porque aquí dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Dios, porque no son nacidos de Dios, ¿no? Ellos no practican, la simiente de Dios no está en ellos, entonces, pues ellos siguen pecando, ¿no? Porque son hijos del diablo, ¿no? Y yo vi también lo que decía que ser justo, dice que es actuar con rectitud y equidad, dando a cada uno lo que le corresponde y reconocer sus derechos sin favoritismo ni prejuicios personales. No aprovecharse de otros, ser objetivo y luchar contra la injusticia. Incluso cuando es difícil o duela, ser imparcial. Entonces, pues nosotros pues también ya hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesús. Él nos ha hecho justos y nosotros al tener el Espíritu Santo, pues Él es nuestro guía. Él también nos da esa revelación cuando hay alguna injusticia y cuando algo no está siendo justo, ¿no? En alguien. Entonces, y aquí cuando dicen que él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, cuando en Juan 10:30 dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces, el Padre pues vive en nosotros y está en nosotros y de lo que Él tiene, pues nos lo da a nosotros, ¿no? Entonces también lo tenemos. Y en Lucas 15:31, cuando el hermano del hijo pródigo, el otro hijo que se quedó en casa, le reclama que porque que porque no le ha hecho fiesta a él, pero el padre le está diciendo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces vemos que como el padre, pues nos da todo, ¿no? Realmente,
y Él nos da, pues no conforme a lo que nosotros pedimos, sino nos da conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, pues vemos que de su plenitud tomamos todo, ¿no? Entonces, de su gracia sobre gracia y que Dios realmente, pues gracias que tenemos a su Espíritu Santo, porque pues al habitar, dice Él, corporalmente en nosotros, eh, nuestra vida es transformada, hay un cambio en nosotros y podemos agradecer de que sea nuestra guía, ¿no? Correcto. O sea, el asunto es, Jesús les está diciendo, yo ya no voy a estar más con ustedes. Sí, Necesitan entonces quien esté con ustedes. claro, Es el Espíritu sí, Santo y es Jesús mismo quien está con nosotros. sí, así es. Él está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Correcto. Muchas gracias, Vianey. Sí, Solciña, you're next. Sí, gracias. Em, bueno, yo empecé aquí a ponerle cuando empieza, además os he dicho estas cosas, que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes cuando le dice a sus discípulos. Entonces yo puse que, eh, recordando un poquito de la semana pasada, hablando sobre que serían aborrecidos, pensaba que en esta frase que le dijo, porque yo estaba con ustedes, yo puse, o sea que a quien el mundo aborrecía en ese momento era Jesús. O sea, Jesús estaba recibiendo todo el desprecio, todo el odio era hacia él. Pero una vez que él se fuera, este aborrecimiento o este odio seguiría a sus discípulos y todo aquel que creyera en su nombre. Recordando lo que hablábamos la semana pasada, que una de las características de la verdadera iglesia de Dios, pues era esto, el ser aborrecido, porque pues seguimos los mandamientos y seguimos en el ministerio de Jesús. Entonces, también cuando Jesús les empieza a decir que por qué están tristes, ¿no? Deberían de estar alegres porque eh, les dice dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde voy. Entonces, justo habían escuchado esta parte de Jesús que les dice, pues ustedes también van a ser aborrecidos, ¿no? O sea, me voy, en cuanto me vaya, el aborrecimiento va a venir sobre ustedes también, pero también se llenaron de tristeza porque pues les estaba diciendo que él ya no iba a estar con ellos, entonces pues sí, yo me imagino a los discípulos en shock, consternados por todas las palabras que estaban escuchando de su maestro. Eh, y bueno, Jesús les menciona que de todo esto que él les estaba hablando, una de las cosas más importantes que ellos deberían de darle importancia y estar alegres es que él iba a regresar al Padre y sería glorificado. Eh, Obviamente sus corazones o su mente solamente se enfocaba en su dolor de no tener físicamente a Jesús y no en esa gloria que iba a recibir Jesús y que también iba a venir para nosotros. Ahora, cuando Jesús dice que él iba a regresar al Padre, pues bueno, ya sabemos que para nosotros es que tenía que pasar primero por la cruz y cumplir con toda su obra para redimir a toda la humanidad, sacar a los pecadores del mundo para llevarlos a reconciliación, a reconciliarlos, perdón, con Dios como su Padre, ¿no? Y ser ahora pues hechos hijos de Dios. Y entonces yo me imagino que pues, en esto, como Jesús les dice, es que deberían de estar pensando o interesados, no en su tristeza, no en ese dolor que provoca la separación. Eh, y pues obviamente porque les empieza a hablar de esta promesa que vendría después de que él se fuera y que ellos serían, quizás ellos no lo comprendían, pero pues ellos iban a ser los primeros testigos,
primeros en recibir esta promesa, en experimentar esta gloria que Jesús les dejó. Entonces, me acordé un poco de lo que dice Segunda de Corintios, que muchas veces estando en el camino de Cristo, llegamos a ser aborrecidos, ¿no? A veces o casi siempre por los más cercanos, por nuestra misma familia, por amigos, pero nos dice 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, no producen una gloria que durará para siempre. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Entonces, Jesús justo tenía esta mirada, ¿no? Quizás por un tiempo, cuando él estaba en esta tierra, fue aborrecido, pero él sabía que el peso que venía de gloria sería eternamente, sería eterno, ¿no? Entonces, muchas veces yo lo llevo así, ¿no? En nuestro caminar con Cristo, pues sí, pasamos por dificultades, por adversidades, pero no se compara al gran peso de gloria que viene sobre nosotros y que pues son temporales las dificultades. Y en la parte en donde dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros. Entonces sí, sabemos que era conveniente que Jesús se fuera porque solo entonces podríamos ser como Él. Literalmente el poder de Jesús estaría dentro de nosotros. Pasaríamos de ser almas vivientes a espíritus vivificados por el Espíritu Santo. Y tendríamos toda la genética de un verdadero hijo de Dios para cumplir con sus mandamientos y cumplir con su ministerio aquí en la tierra. Y yo también escribí, ya no dependeríamos, o los discípulos ya no dependerían físicamente de Jesús, sino que esto indicaba también que su fe subiría de nivel. O sea, nuestro andar en esta tierra es por fe y no por vista. También yo lo veo así, que los estaba también subiendo de nivel. O sea, ya no lo verían físicamente, pero ahora tendrían que confiar netamente en el Espíritu Santo que moraba o que iba a morar en ellos. Entonces, también yo veo esta parte que cuando Jesús se va, nos deja, eh, o sea, ya no íbamos a ser solamente como observadores de sus obras, sino que nos haría útiles dentro de su reino. Y también, pues Él es el que más cree en nosotros porque su Espíritu Santo, su poder, está en nosotros para poder cumplir con su obra. Y pues cuando Él dice que se va, dice que vendría el Consolador, entonces el Espíritu Santo seguiría con el mismo ministerio que predicaba Jesús, que Él predicaba de pecado, arrepentirse porque el reino de los cielos había llegado, de justicia, sabemos que Él fue la justicia andante aquí en la tierra de parte de Dios, y de juicio, Él vino a cumplir con todo juicio, ¿no? Cuando fue a la cruz. Entonces, sí, era importante que Él se fuera y un poquito hablando de que el Espíritu Santo convencería al mundo. Él es el único que puede convencer al mundo, nadie más. Obviamente ese Espíritu Santo está en nosotros. Eh, y sí, para que ellos o el mundo pueda creer, es a partir de escuchando. La fe viene a partir del oír que la palabra de Dios. Entonces somos utilizados, somos instrumentos para que el mundo eh, pueda ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, porque el mismo Espíritu Santo está en nosotros. Entonces el mismo Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. Entonces, ¿de qué pecado los va a convencer? Ahí mismo nos lo dice, por cuanto no creen en mí, el pecado de la incredulidad, el no creer en Jesús, eh, pues, o las personas que no creen en Jesús los hace culpables o siguen en esa condenación de estar en ese pecado. Y luego de justicia de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
Em, yo aquí puse, para llegar al Padre, o sea, Jesús tenía que llegar al Padre, tenía que regresar al cielo. Entonces, para entrar al cielo se necesita justicia, se necesita ser justo, se necesita ser perfecto y Jesús lo es. Entonces, esto predica el Espíritu Santo, su justicia, o sea, que Jesús es el único camino, la verdad que te hace llegar al Padre. Eh, el Espíritu Santo predica esto y convence que necesitamos a Jesús, estar unidos a Él, creer en Él, porque solamente Él es el que nos puede justificar, el que ya nos ha justificado, el que nos hace justo, y entonces podemos presentarnos delante de Dios. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pues Satanás, sabemos ahora que fue derrotado en la cruz por Jesús, en ese sacrificio. Entonces Jesús nos redimió de todo pecado, nos tomó para sí, ya que antes estábamos esclavizados por el pecado y la muerte, que es lo que hace el enemigo, ¿no? Entonces vemos ahí en Apocalipsis que nos dice que su sangre nos redimió para él y nos ha hecho su pueblo, nos ha comprado de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Eh, y yo puse que hay mucha gente que sigue, obviamente, en condenación porque no han creído, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y nosotros, teniendo al Espíritu Santo, continuamos con esta maravillosa obra y esta mancuerna cuando nos habla Jesús que somos uno con él, con Jesús, con el Padre, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y bueno, ¿qué más le sigue diciendo Jesús a sus discípulos? Que no sé, siento que también eran como palabras de tranquilos, chicos, como de consuelo también para que empezaran a ver como que todo el panorama que se les iba a abrir cuando él ya no estuviera, porque les dice que este espíritu era el espíritu de verdad, él los va a guiar a toda la verdad, todo lo que necesitarían saber, él estaba o está en el Espíritu Santo, porque no iba a hablar de su propia cuenta, sino pues todo lo que o ha oído hablar de él, del Padre. Y me dice en el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y me encanta también aquí saber que lo que nos dice en Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo hace eso también, que baje todo lo que hay en la mente de Dios, todos los planes, eh, todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros, para cumplir con su obra y aún los secretos más escondidos. eh, y por eso es importante tener esa unidad, estar unidos a la vid, eh, porque el Espíritu Santo ahí derrama todo, ahí descarga todo. eh, a través de su espíritu en nuestra mente y que esa mente de Cristo sea activada y que justo eso, o sea, ya tenemos al Espíritu Santo, está en nosotros, aprovechar y que eh, nos metamos en ese secreto, que nos metamos en esa intimidad para saber verdaderamente qué conviene, eh, tener esa revelación, ese discernimiento que de verdad tanto necesitamos en estos tiempos para saber qué conviene en nuestro día a día, pues en todas las áreas de nuestra vida. Y creo que hasta ahí, hasta ahorita, hasta ahí sería todo. Ok, Gracias. muchas gracias, Sol. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere compartir? Cuento mi mano. Ya. Ahí está tu No manita. Ok. encontraba la mano, no encontraba la mano. Bueno, pues definitivamente tanto lo que ha dicho Sol como lo que ha dicho Vianney, pues
todo pues se compagina, ¿no? Con lo que dice aquí. Yo solamente, bueno, tengo algo aparte de todo lo que, o sea, lo que yo voy a comentar. Quisiera que aclaráramos, o sea, aquí en bola, cuando yo veo la célula de Jesús, la justicia de Dios, y que todos la conocemos, veo que la justicia no es exactamente lo que decía el diccionario, ¿no? En el caso de Vianney, que darle a cada quien lo que se merece. Para nada, la justicia de la que está hablando Jesús es, yo me voy, chavos, y ahí se quedan, a Ujú, hacer, a continuar lo que yo ya les enseñé, que van a tener que hacer y cómo se hace. O sea, yo me voy al Padre, yo ya no vuelvo más, pero ustedes ahí se quedan, el Espíritu Santo los tiene que convencer, que convencer. Por eso vemos, bueno, yo creo que ahí hay una necesidad tremenda de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, porque de repente se nos olvida que nosotros somos aquellos a quienes el Señor nos mandó continuar con su obra ujú. y que en todos los sentidos, ¿no? O sea, él resucitaba a muertos, sanaba enfermos, le daba de comer a las multitudes, le servía a los discípulos, todas las cosas que Jesús nos enseñó, así como que ya vieron cómo se hace y ya vieron que es parejito con todos, no nada más con los que te caen bien, no nada más con tu familia, sino con todos. Entonces, esto es de lo que nos tiene que convencer el Espíritu Santo, de hacer justicia, porque él ya se iba, pero la chamba se nos queda a nosotros, ¿no? Entonces, ese era algo que yo, si no estoy correcta, quisiera saber, porque eso es lo que digo, lo que yo he aprendido en la célula, ¿no? Que eso es lo que básicamente, o sea, grandes rasgos implica. ¿O qué, pastor? Sí, sí, correcto. ¿Sí? Sí, Jesús es la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios manifestada a nosotros, ¿no? Ajá. Y por otro lado, lo que decía también Sol, déjenme ver porque ahora sí traigo acordeón, eso se me olvida. Por ejemplo, igual, ¿no? También aquí algo que me impactó aquí fue en el verso 13 que dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Él es el que nos va a hacer saber todo lo que va a venir, todo lo que iba a venir en el tiempo de él una vez que se haya ido y todo lo que va a venir en este tiempo en lo que él regresa por nosotros. Y a mí de alguna manera eso pues me causó cierta, bueno, no preocupación porque él sabe lo que hace y él es el Señor, pero cuánta gente en este tiempo hablará y dirá cosas de que me dijo el Espíritu Santo. Esto es lo que me dijo el Espíritu Santo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que veo. Entonces, nuestro deber es tener esa profunda, real y verdadera comunión con el Espíritu Santo para conocerlo de tal forma que nosotros sepamos lo que sí dice el Espíritu Santo y lo que no dice, porque eh, o sea, imagínate, por ejemplo, en una iglesia que nosotros estábamos, pues el Espíritu Santo me dijo que me dieras tu coche, ¿no? A otra persona que me dieras tu casa. Entonces, no dudo que en una de esas, pues sí sea cierto, ¿no? Pero yo digo que si el Espíritu Santo va a decir, pues le va a decir a los dos. O sea, a mí me dice que yo te dé. Me acaba de suceder hace poquitito que me dijo, haz esto y vas y se lo das. Y yo, ay, no, señor, yo no, yo decía, yo no, pues me lo vuelve a reiterar y me lo vuelve a reiterar. Y dije, ok, voy. Em, pero ¿cuántas cosas habrá en la actualidad y habrá después de que la gente precisamente diga, es que el Espíritu Santo me enseñó esto y yo te lo comparto, ¿no? ¿Y cuánta gente les creerá? O sea, para mí se me hace algo que nosotros debemos pues buscar el tener esa comunión y sí, esa relación con el Espíritu Santo de tal manera que allí es cuando tal vez cuando vengan los mentirosos, los que
los que quieran falsificar la obra del Espíritu Santo y demás, pues nosotros no caigamos en esas trampas de que el Espíritu me dijo, porque nosotros vamos a saber, ¿no? Nosotros vamos a saber cuándo sí y cuándo no, porque le conocemos. Y por otro lado, a mí también me impresionó mucho bueno, me quedé pensando de cuando se fue el Señor Jesús, entre que se fue el Señor Jesús y el día del Pentecostés que llegó el Espíritu Santo, este, realmente se quedaron solos, estaban solos, o sea, en cuanto a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y demás, ese lapso ha de haber sido bien tremendo para los discípulos, ¿no? Ya no está Jesús, pero todavía no venía tampoco el Espíritu Santo. Entonces, yo me quedé pensando en hoy estaba meditando en eso y dije, ¿qué habrían hecho muchos, no? Que no, a lo mejor no hubieran tenido la certeza, además, ellos siguieron obedeciendo. De esos 120, no eran sus seguidores 120. ¿Quién sabe cuántos más seguidores había de Jesús? Yo creo que cientos o miles, no lo sé, pero en el aposento alto había solamente 120 que continuaron allí y que le creyeron y que por tanto dijeron, pues aunque allá afuera está la cosa dura, pues vamos a seguir porque Él nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén y demás, pero ni estaba Jesús ni había llegado el Espíritu Santo aún, era su fe porque estaban acostumbrados a tener físicamente a Jesús, a quien nos había llamado. Entonces, se me hace esa parte bien importante de los discípulos, el haber permanecido creyendo y fieles a lo que Jesús les había ordenado. Y, y creo que nada más, que nos enseñará, bueno, creo que repetía yo varias cosas, pero ya lo comentaron también Vianey y Tatis, pero creo que eso es lo que más o sea, más puedo comentar aparte de lo que ellas comentaron. Ok, sale, De, muchas gracias. perdón, de lo que acabas de decir, Rebe, de justo ese tiempecito, esos días que no estaba ni Jesús ni había venido el Espíritu Santo, yo me quedé pensando pues sí, o sea, estaban solos, pero tenían su palabra, ¿no? Y eso era más que suficiente y creo que eso es lo que los mantuvo, o sea, la fe en la palabra que habían escuchado de Jesús. Aunque no estaba Jesús físicamente ni el Espíritu Santo, pero su palabra pues, es su verdad y es la que los mantuvo Sí, hasta que recibieran. le creyeron, Sí, porque yo creo que cualquiera se echa a correr, ¿no? O sea, se habían echado a correr, y habían tal sí, vez, o no sé, pero Voy a hacer esto, voy a hacerlo. le creyeron finalmente, o sea, estuvieron allí porque le creyeron. Se seguían reuniendo porque le creyeron. Seguramente estaban de alguna manera sabiendo que en cualquier momento estaban amenazados, igual tal vez de muerte, de persecución, de no sé, pero permanecieron porque le creyeron a Jesús y les dijo, no se vayan de Jerusalén, pues no nos vamos, nos quedamos. Y Bueno, le pero eso fue esperaron hasta y llegó. después. Eso fue Sí, hasta después. O sea, el asunto es Jesús resucitó sí. y Jesús apareció a sus discípulos. Así es que ellos sabían que él había resucitado. y que era, con eso confirmaron que sí era cierto todo lo que les había Era dicho la neta, Jesús. ¿Sí? Y más yo Entonces, creo que fue ellos sabían que había resucitado. Continuamente aparecía en medio de ellos, como en el camino a Emaús. Ujú. Cuando les dijo no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, faltaban 7 días para que regresara el Espíritu Santo, para que viniera el Espíritu Santo. Eh, Jesús resucitó al tercer día, estuvo 40 días después de haber resucitado y el Espíritu Santo vino 50 días después de la Pascua, por lo tanto fueron 7 días. Los que ellos estuvieron esperando y al séptimo día de la espera, en el día 50 después de la Pascua, es cuando se derrama el Espíritu Santo. La espera fue de 7 días en el aposento alto. ajá. Eh,
Yo creo que es lo que los mantenía en esperanza, pues obviamente la resurrección, obviamente el haber visto a Jesús resucitado. Y los discípulos que no eran del equipo central, me refiero a esos 12 establecidos, pues lo comunicaron a todos los demás que eran discípulos no permanentes. Eh, de tal manera, se dice, los estudiosos de la Biblia dicen que eran como 500 los que estuvieron en el momento en el que Jesús ascendió y escucharon a Jesús decir, no se vayan de Jerusalén. Pero de esos 500 solamente 120 se quedaron. Eh, Muchos desistieron probablemente. No sé con cuántos se iniciaron en el aposento alto. Probablemente empezaron 400 y se fue disminuyendo el número hasta que quedaron 120 en 7 días. Así pasa siempre, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Empiezan un montón y se van bajando del barco varias personas a medida que pasa el tiempo. Pero bueno, permítanme, si no hay otra persona, voy yo. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? A ver, bueno. Entonces, permítanme comentarles esto, ¿no? La primera cosa que es interesantísimo de esta parte del discurso de Jesús es que les dice, les conviene que me vaya. Ah, todas las cosas que Jesús les ha dicho desde que estuvieron en el aposento alto donde tomaron la Pascua hasta el momento en el que se dirigen hacia el Monte de los Olivos, dice Jesús, yo no les había dicho todas estas cosas antes porque yo estaba con ustedes. Entonces no necesitaban saber todas estas cosas que les estoy diciendo a partir de que tomamos la Pascua, ¿ok? ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cosas? Porque ya no voy a estar, ¿ok? ¿Por qué no se las había dicho antes? Pues porque estaba con ustedes y no las necesitaban saber. Pero ahora que Jesús estaba anunciando que regresaba al Padre, que ya no estaría con ellos, pues tenía que advertirles de todas las cosas que vendrían, darles instrucciones, por ejemplo, el mandamiento, su mandamiento de ámense como yo los he amado, y ahora les presenta sin ninguna metáfora, sin ninguna alegoría, sin ninguna parábola, les presenta que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos estaban tristes, ah, pues pensando pues que Jesús les estaba anunciando que iba a sufrir, que iba a partir, que ya no iba a estar con ellos, pero Jesús les dice, hey, 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 dejen de estar tristes, les conviene que me vaya. ¿Por qué les conviene que me vaya? Pues porque voy a enviar a ustedes al Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba diciendo que era mejor que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. O sea, la obra del Espíritu Santo iba a ser mejor que la obra de Jesús. ¡Wow! Esto es impactante, ¿no? Eh, eh, el Espíritu Santo obviamente no había venido hasta este momento porque la obra de Jesucristo no estaba totalmente concluida. Era necesario que la obra de Jesucristo fuera concluida para que entonces viniera el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Pues la redención de todos los pecados. La ley tendría que ser totalmente cumplida para que se diera inicio a la nueva era de la gracia, donde el Espíritu Santo, en esta era de la gracia, sería el Señor. ¿Ok? El Señor de esta era de la gracia es el Espíritu Santo. Y bueno, pues es el ministerio del Espíritu Santo, un ministerio que no estaría limitado ni a una área geográfica por el tiempo y el espacio, como por ejemplo el ministerio de Jesús, si lo estaba. Siendo un hombre,
Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. No podía estar eternamente siendo un hombre. Así es que el Espíritu Santo, siendo Espíritu, sí puede estar en todas partes y puede estar todo el tiempo. Así es que el Espíritu Santo se movería sin fronteras en todo el tiempo de esta era de la gracia. Y Jesús entonces introduce al Espíritu Santo y da a conocer aquí en esta parte 6 cosas que haría el Espíritu Santo. Al menos en esta introducción da a conocer 6 cosas que haría el Espíritu Santo. Uno, convencería al mundo de pecado. Dos, convencería de justicia. Tres, convencería de juicio. Cuatro, guiaría a toda la verdad. Cinco, hablaría y mostraría las cosas que habrían de venir. Y seis, tomaría del Jesús para comunicarlo a nosotros glorificándolo a Él. Ok, estas 6 cosas son acciones que haría el Espíritu Santo cuando llegara. Cosas que continuarían la obra y que daría inicio a esta era de la gracia, y dar inicio a la iglesia. eh, Así es que, bueno, entendamos qué es lo que haría el Espíritu Santo. Dice, convencería al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Ah, yo he escuchado a muchos cristianos decir que el Espíritu Santo debe convencer a la gente de pecado para que se arrepientan de sus pecados. Esto porque pareciera, no sé, o ellos recuerdan solamente esta frase que el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, no, es que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero no se acuerdan de la frase completa. Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Fue muy específico en decir cuál era el pecado del cual el Espíritu Santo convencería a la gente. ¿Cuál es el pecado del cual el Espíritu Santo convence? Es que no crean en Él. Juan el Bautista, cuando Jesús iba a ser bautizado, expresó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, fíjense bien que Jesús no quitó el pecado de los que se arrepienten. Jesús no quitó el pecado de los que creen en Él. Jesús no quitó el pecado de la iglesia. Jesús quitó el pecado del mundo. Ok, así es que todo el mundo, creyentes o no creyentes, sus pecados ya fueron quitados. Ok. En la cruz, Jesús tomó el pecado de toda la humanidad a fin de ser juzgado por Dios en sustitución de la humanidad, de tal manera que Él fuera encontrado culpable y fuera castigado por los pecados, y la humanidad, nosotros, fuéramos encontrados inocentes y sin culpa alguna. Esta es la obra de Jesús en la cruz. Entonces, la verdad que tenemos delante de nuestra vida es que todos nuestros pecados fueron quitados de una sola vez y para siempre por Jesús en la cruz. Si esto es así, entonces el Espíritu Santo no ha sido enviado para convencer a la gente de sus pecadotes, ¿ok? Convencerlos de que son pecadores.
¿Por qué? Pues porque sus pecados ya fueron quitados de en medio. Los pecados de todo el mundo ya fueron juzgados. Entonces, ¿cuál es el único pecado que puede enviar a una persona al infierno? El único pecado que existe que puede enviar a una persona al infierno es no haber creído en la obra de Jesucristo. En Juan 3:16 dice que Dios envió al mundo a su Hijo por amor a todo el mundo, para que todo aquel que en él creyera no fuera condenado, sino que recibiera vida eterna. El que creyera en él. Los pecados de todo el mundo ya fueron quitados, pero ¿quiénes se salvan? Los que creen en esa obra. Ok, por lo cual, entonces, no creer en la obra redentora de Cristo Jesús es lo que deja a las personas en esa condición de condenación, de igual manera que como estaban antes, cargando con todos sus pecados. Entonces, el Espíritu Santo no tiene que convencer a las personas de todos sus pecados, sino nada más de uno. ¿De cuál ese? Pues no haber creído en Jesús. Me resulta entonces muy absurdo que la iglesia se esté desgastando siempre diciéndole a la gente cuán pecadora es para convencerlos de que necesitan a Dios. La iglesia se ha desgastado, no, es que tú eres un pecador. Bueno, a mí en mi juventud me enseñaron ese famoso método de evangelismo que consistía en decirle a la gente en primera instancia, tú eres un pecador, que todos eran pecadores, por lo cual requerían de Dios. ¿Es cierto eso? Pues parcialmente. Es cierto, la gente sigue pecando, pero todos sus pecados ya fueron quitados. ¿Por qué en lugar de decirle a la gente, tú eres un pecador, tratando de convencerlos de que son pecadores para que se arrepientan, por qué no en primera instancia mejor les decimos una gran noticia a la gente? Hey, todos tus pecados ya fueron quitados por Dios mismo para que pudieras venir y reconciliarte con Él. Esas son buenas noticias. Jesús nos envió para predicar el Evangelio, que son buenas noticias, no las malas noticias. Entonces, quisiera que notáramos, apreciáramos cuáles son los roles correctos. Jesús nos pidió que nosotros anunciemos el Evangelio, es decir, las buenas noticias, vuelvo a reiterarlo, no las malas. Y entonces el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, de no haber creído en Jesús. A ver, nosotros no tenemos que convencerlas, sino solamente anunciar las buenas noticias. El Espíritu Santo no anuncia las buenas noticias. Nosotros somos los encargados de anunciarlas. Cada quien su rol. Aclaro estos roles porque igualmente puedo ver a muchas personas pidiéndole al Espíritu Santo que vaya con tal persona para que se arrepienta y conozca a Jesús. O sea, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que Él anuncie las buenas noticias y nosotros queremos convencerlos. Ah, caramba, o sea, los roles totalmente tergiversados. El apóstol Pablo lo escribió así, Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Está hablando de no haber creído, está hablando de lo que convence el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo pueden creer de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias, no las malas noticias, las buenas noticias. ¿Cómo puede el Espíritu Santo venir y convencer a una persona de creer si no han oído de esa persona en la que han de creer? Si nadie les predica,
si nadie les dice cuáles son las buenas noticias? Nosotros tenemos una tarea que hacer, anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo tiene otra tarea que hacer, que nosotros no podemos realizar, que es convencer de pecado a las personas a fin de que se logre la salvación. Así funciona la gracia. No está tan difícil, ¿no? Así funciona la gracia. Entonces, cada quien su rol, cada quien lo que tiene que hacer y hagámoslo y listo, ¿no? Así es que el Espíritu Santo convence de pecado uno solo. No hay más que esto. Ok, ahora, apenas voy con la primera cosa que el Espíritu Santo hace. La segunda dice, Él convencerá de justicia porque voy al Padre y ya no estaré con ustedes. El Espíritu Santo tiene una tarea que realizar en el mundo y otra que hacer con la iglesia. Al mundo lo convence de pecado, pero la iglesia tiene que convencerla de justicia. El Espíritu Santo, dice la palabra, nos hace saber que somos hijos de Dios y herederos de Dios. Lo dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos está dando testimonio de que ya somos justos. Y si hijos, dice el verso 17, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que los creyentes deben saber que ya son justos delante de Dios, porque han sido justificados a través de su fe en Jesucristo. La gran obra del Espíritu es que le brinda a la iglesia la fe salvadora. Este es un don de Dios, nos dice la palabra. Ni siquiera la fe es nuestra, es don de Dios. El Espíritu Santo convence de no haber creído, pero nos da la fe para creer. ¿Ok? De tal manera que entonces por esa fe seamos justificados y podamos acercarnos confiadamente al trono de gracia, como lo dijo Solecita. Tercera cosa que hace el Espíritu Santo, dice, Él convence de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia, de la misma manera que Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo entero. Dios amó al mundo y nos dio a Jesucristo, pero para la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia, por tanto, debe de estar convencida de que el diablo ya fue juzgado. No que va a ser juzgado, sino que su juicio ya ocurrió cuando Jesús le quitó el acta de decretos que nos era contraria a todos nosotros. El acusador de los hermanos ya fue juzgado y ya fue sentenciado. No hay acusación en nuestra contra. El acusador de los hermanos ya fue juzgado y sentenciado. Lo único que falta es que se ejecute esa sentencia. Estamos esperando ese tiempo en que se ejecute la sentencia. Nosotros vivimos en un mundo donde ese príncipe, el príncipe de este mundo, es el que no es que haya infiltrado el sistema, sino que él ha establecido los sistemas de este mundo, generando caos, dolor, enfermedad, soledad, odio, montón de maldad. Nosotros estamos viviendo en este mundo, en donde el príncipe de este mundo es el que ha establecido todos estos sistemas, pero sabemos que ha sido juzgado, sabemos que su sentencia está por cumplirse, pero mientras nosotros vivimos en este mundo lleno de maldad, lleno de caos, con todas estas cosas que ha hecho el diablo, tenemos al Espíritu Santo dado a la iglesia
para que nos guíe a toda verdad. Cuarta cosa que Él hace. Él nos guía a toda la verdad. No hay otra forma de describir a un hijo de Dios, sino aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos 8:14, creo que todos se lo saben. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido ustedes el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ustedes han recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción, por lo cual hoy podemos clamar Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la guía del Espíritu Santo. Jesús habló de la guía que ofrece la religión. Dijo acerca de los fariseos y escribas, dijo que eran ciegos guiando a otros ciegos. Cuidado con que el cristianismo se convierta en una religión que guía a la gente, les da directrices por dónde ir, les dice hacia dónde avanzar. Cuidado. Cuando la religión guía, son ciegos guiando a otros ciegos. Pero el Espíritu Santo no es ciego. Él conoce toda la verdad y nos conduce hacia ella. La realidad y la verdad no son lo mismo. La realidad es todas aquellas cosas que apreciamos con nuestros cinco sentidos materiales en un mundo material, pero la verdad es Dios, es lo que Él dice. La verdad es espiritual, es eterna, en tanto que la realidad es temporal y es material. Así es que nosotros vivimos en este mundo, pero somos guiados a la verdad que es eterna. El salmista en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Esta es una descripción perfectamente clara de lo que es la iglesia caminando en este mundo. La iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo en medio de este mundo lleno de muerte y de muchos peligros y de muchas amenazas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ustedes pueden ver noticieros, ustedes pueden ver noticias, ustedes pueden ver para todas partes y hay muerte, destrucción, guerras, amenazas, hambrunas, peligros. Los sistemas de este mundo están trabajando en contra de la gente. Qué cosa tan espantosa lo que estamos viendo incluso en México. Pero aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a tener miedo alguno. Yo no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino he recibido el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Entonces yo sé que Dios está conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es la guía de mi pastor, que es el Espíritu Santo. Esta es la guía de mi pastor que va junto a mí. Su vara y su callado me infunden aliento. En medio de toda la muerte y destrucción, yo tengo aliento. Yo sé que no voy solo. Sé que estoy protegido. Sé que estoy guiado. Sé que soy guiado a la verdad. Eh, Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice. Y también dice, tú aderezas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Van a haber muchos angustiadores aquí, pero Dios es el que me pone la mesa, pero Dios es el que me provee, pero Dios es el que me sana, pero Dios es el que está conmigo. Eh, este, este Salmo 23 verdaderamente creo que está hablando perfectamente de lo que es la guía del Espíritu en medio de este mundo lleno de tinieblas. El Espíritu Santo nos guía a
toda la verdad, aunque el camino sea malo, aunque el camino sea de muerte. Si el Espíritu Santo va conmigo, entonces puedo reconocer su vara, puedo reconocer el cayado del pastor guiándome y protegiéndome. Mientras yo esté en este mundo ya que está controlado por el enemigo, fíjense que el Espíritu Santo habla a la iglesia y le muestra las cosas que habrán de venir. La iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, guiándolo a la verdad, no está a la deriva. No estamos sin saber lo que habrá de venir. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo y nos muestra los tiempos en que podemos discernir lo que está sucediendo. Sabemos lo que va a venir por la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos muestra los sucesos actuales, nos revela contra las escrituras todo lo que está pasando para que estemos alertas y sepamos todo lo que habrá de venir. El Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones en el presente que nos van a ayudar a sortear eventos que sucederán en el futuro, aunque nosotros no sepamos el futuro. No tenemos por qué saberlo, pero el Espíritu Santo, que sí lo sabe, nos guía a tomar decisiones que hasta cierto punto podrían ser ilógicas o alguien puede decir, qué coincidencia, pero no eran coincidencias, sino era el Espíritu Santo previniendo la situación para que nosotros no suframos. Este es el trabajo que ejerce el pastor de las ovejas, que es el Espíritu Santo, en este tiempo de gracia. Y por si fuera poco, el Espíritu Santo además toma de Jesús, Jesús glorificado. ¿Se acuerdan ustedes que igualmente la palabra nos dice que el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido glorificado? Bueno, pues una vez que Jesús fue glorificado, una vez que Él llegó al cielo, fue glorificado, entonces el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es Jesús mismo habitando dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu viviendo y haciendo morada en nosotros. Así es que el Espíritu Santo toma de Jesús glorificado, de su poder, de su unción, de su amor, y lo imparte en nosotros, de manera que Cristo sea revelado en nuestra vida, de manera que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y llegamos a ser, como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como ustedes se podrán dar cuenta, la gracia no podría existir si no fuera por el Espíritu Santo. Y apenas llevamos 6 cosas que haría el Espíritu Santo, que Jesús empezó a introducir en en este breve discurso que él estaba teniendo con sus discípulos. Es impresionante verdaderamente la obra del Espíritu. Bueno, comentarios. Yo nada más una pregunta, pastor. Entonces, a eso que tú estás comentando ahorita, que esto apenas es el principio de lo que el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo va a hacer, ¿a eso se refería Jesús cuando les dijo allí, ahí no sé en qué cita ahorita, que les dijo algo así como que ahorita nada más les doy esto, pero porque no lo van a poder sobrellevar lo demás. Ahorita les doy. Ahí mismo Sí, está. aquí mismo dice, pero En no esta sé qué porción que número es. leemos, dice, Ajá, tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora ajá, mismo ustedes no las pueden sobrellevar, pero el sí, Espíritu de verdad, cuando Él venga, Él les va a guiar a toda la verdad. ajá. Sí,
Sí, todas las cosas que Jesús tendría que decirnos, pues realmente nos las dice el Espíritu Santo, ¿no? Sí, Simplemente vuelvo a darles esta palabra que a mí me vuela la cabeza. El apóstol Pablo no conoció físicamente a Jesús. El apóstol Pablo no anduvo con Jesús, no vio los milagros que él hizo, no escuchó las enseñanzas que Jesús dio. Él era un fariseo contrario al cristianismo. Si él no vio la obra de Jesús, si él no lo escuchó, ¿cómo podría predicar de Cristo? Pues, ¿qué predicaba? Puedo entender que Pedro, Juan, Santiago, todos los demás que estaban ahí, Felipe, todos los que, Andrés, todos los que estaban ahí, puedo entender que ellos se hayan aprendido las parábolas de Jesús. Eh, las escucharon muchas veces. Puedo entender que ellos empezaron a predicar con la gente y les dijeron, es que Jesús dijo esto, es que Jesús dijo el otro, y esto quiere decir esto, y Jesús, y miren lo que hizo y sanó, y puedo, ellos fueron testigos presenciales, puedo entenderlos a ellos predicando, pero a Pablo, o sea, pues, ¿qué predicaba Pablo? Pues lean las cartas de Pablo y se van a dar cuenta de las impresionantes maravillas que predicaba Pablo. Pablo no predicaba historias, Pablo no predicaba de las parábolas, Pablo no predicaba de lo que Jesús hizo, sino de lo que Él es. O sea, Él recibió simplemente la revelación de Jesucristo por el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu. Ustedes pueden ver esa obra totalmente completa, manifestada y todo en el apóstol Pablo. Un hombre que no fue testigo presencial, sino un hombre que recibió todo por revelación. sí, Y entonces pueden ver, no sé, eh, eh, Pablo recibiendo toda esta revelación y los discípulos que estuvieron, fueron testigos presenciales, pues ellos no hablaban de eso. Ellos no tenían toda esa gloria que le fue dada al apóstol Pablo. Bueno, esa gloria está disponible para nosotros. sí. Y pensar que Nicodemo estuvo tan cerca. Y pensar que Nicodemo pudo haber sido Pablo. La tenía, era suya Y la y dejó la ir. La dejó ir. dejó ir. Sí, 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 sí. ¿Comentarios? Ya no. ¿No? ¿Nada? ¿Nadota? Sí. Nada, solo que qué bonito, qué padre que ahora el Espíritu Santo esté en nosotros. O sea, me encantó. Está tan cerquita, tan accesible. ¿Ya? Pero así que el que no quiera, lástima de todo lo que se pierde. Sí, 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 sí. Viendo el Salmo 23, esto me voló la cabeza. El Salmo Sí, 23 es la guía del Espíritu Santo. No hay duda. No hay yo no duda. lo he interpretado así y ya va a ser diferente. Aunque Leerlo, me ¿verdad? lo sé de memoria y mis hijos se lo saben de memoria, pero ya con esta nueva interpretación, revelación, ya es muy, muy diferente. Muy. Gracias. Eh, Sí, sí, sí. Muy bien, chicos, pues si no hay más comentarios, vámonos. Este próximo sábado tenemos oración familiar.
Los esperamos a las 9 de la mañana todos, ¿ok? Y el Sí, domingo, sí, evidentemente, nos vemos en la Congre. Que Dios sí. les súper bendiga a todos. Bye, Buenas bye. noches a Chao, todos. Gracias. chao. A todos y a todos. Bye. Buenas noches y Bye. gracias.